Buenas noches. El día de hoy les vamos a exponer el ciclo Otto y Diesel, que viene siendo la segunda ley de la termodinámica. Y mi grupo está conformado por Diego Toro y mi persona Diego Vanegas. Les vamos a dar una breve introducción sobre qué es la termodinámica. La termodinámica es la parte de la química que estudia los intercambios energéticos, el flujo de calor y el frío, que tiene lugar en las reacciones químicas. Esto es un conjunto de la termodinámica y la química. ¿Qué es la segunda ley de la termodinámica? La segunda ley de la termodinámica, esta establece unos lineamientos a los procesos energéticos, los cuales están enfocados en los estudios de sistemas de conversión de energía de calor, máquina y frío. En la imagen podemos ver la segunda ley de la termodinámica, que establece límites y direcciones a los procesos de intercambio energético. En el gráfico nos podemos dar cuenta que en la parte roja es alta temperatura, en donde nos está indicando foco caliente. En la flecha verde nos está indicando la parte de la máquina, en donde se hace la transformación de térmica del proceso. En donde por último miramos la parte azul, que nos indica foco frío, que sería la parte de baja temperatura, en donde podemos visualizar el proceso térmico que se hace en esta máquina. Los autores de la segunda ley de la termodinámica son Nicolas Leonard Sade de Carnot y Rudolf Claus. ¿Qué son los sistemas termodinámicos? Hay sistemas termodinámicos abiertos, cerrados, aislados. Los abiertos solo intercambian materia y energía, los cerrados solo intercambian energía y los aislados no intercambian ninguno de estos dos materiales. Como características de la segunda ley de la termodinámica, es decir, que tomamos la primera ley. Mi nombre es Diego Javier Toro, mi compañero era Diego Vanegas. Aquí escribimos que la primera ley lo que busca es relacionar y evaluar diversas energías involucradas en un proceso. ¿Sí? Lo que miramos acá en la imagen, la primera ley me indica que da energía, trabajo y calor. ¿Listo? La segunda energía de la termodinámica nos impone restricciones sobre la dirección de transferencia de calor. Lo que hacía anteriormente mi compañero era describir esos procesos que realizaba una máquina. En cuanto al ciclo de Carnot, resulta que Carnot hizo este ciclo en los motores, ¿sí? Los cuales es un conjunto de procesos de motores de combustión interna. Está compuesto de combustión dos tiempos y cuatro tiempos, donde miramos en la imagen que esto es un pistón. En el primer tiempo, nosotros lo que buscamos acá en la imagen, del punto 1 al punto 2, nosotros podemos hablar de una expansión isotérmica, es decir, que el equipo de lo que hace es absorber esa energía, es parte externa, y llevándola a una parte interna, ¿sí? La temperatura en este lugar va a ser alta. Del punto 2 al punto 3 ya hablamos de una expansión adiabática, porque ya estamos hablando de un trabajo externo en este lugar, un trabajo externo. De aquí, del punto 3 al punto 4, estamos hablando de una compresión eh, isotérmica. Es decir, que esa compresión isotérmica con la diabática tienen la misma temperatura, la misma energía. Del punto 4 al punto 1 ya es compresión adiabática. Resulta que esa compresión adiabática hace el proceso de escape, ¿sí? Como lo miramos acá en el punto 2, del punto 2 al punto 3, hablamos que es adiabática. Del punto 3 al punto 4, isotérmica. Y del punto 4 al punto 1, hablamos de adiabática. Esos son los estados de los motores. ¿Sí? Para entender esto, resulta que esta imagen, esta parte verde, esta parte roja, es la temperatura o la energía que absorbe esta máquina.
¿sí? Resulta que la cantidad de esta temperatura la tomamos ¿con qué? Con la sumatoria de estos dos elementos, de W que es la máquina y QF que es foco frío, ¿sí? Entonces la suma de esto es el resultado de esto, ¿sí? Aquí tenemos el ciclo de Otto, que es similar al, al de Carnot. Ellos se comportan por cuatro estaciones o cuatro recorridos, ¿sí? Admisión, compresión y expansión. En admisión lo que hace es absorber este aire con este pistón, absorberlo. En compresión su palabra lo dice, comprimirlo, ¿sí? Y en expansión ya genera chispa. Y en el tiempo 4 que es escape, ya libera esa energía acumulada en ese espacio. ¿Listo? El ciclo diésel es básicamente el mismo proceso, ¿sí? Pero acá cambiamos, ¿por qué? Porque son motores más pesados, entonces, y también cambiamos la compresión. Resulta que del punto menor al punto mayor, ¿sí? La comprendemos con compresión isentrópica, ¿sí? En este lugar siempre va a ser alta. ¿Sí? Del punto 2 al punto 3 lo hablamos de expansión isobárica, ¿sí? Y del punto 3 al punto 4 lo llamamos expansión isotrópica. Resulta que la temperatura de este punto y este punto tienden a ser iguales. Pero de este punto 4 al punto 1 ya vamos a hablar de descompresión, o sea que ya va a haber ese flujo de escape y liberación de energía. ¿Sí? En este ciclo es el mismo recorrido donde hablamos de que acá es la evaporación, lo que hace es absorber esa calor, ¿sí? Punto uno es vapor saturado, ¿sí? Aquí lo pasamos a un proceso de compresión, ¿sí? Hablamos del punto 2 que es un vapor sobrecalentado, ¿sí? Eh, y luego pasa por un proceso de condensador y hablamos de un líquido saturado, ¿sí? Como ya fue comprimido, ya fue condensado, ya es saturado y por último es vapor húmedo, donde ya no la disminución de la energía va a ser menor. Gracias.